Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo número 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a salir de orar. Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias, muchísimas gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre amado, en su mano santa, en su mano bendita, entregamos el estudio de esta hora. Permita, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la honra y la gloria de su nombre. Y cada persona presente y los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión puedan recibir en esta hora su verdad divina. Que el Santo Espíritu alcance cada corazón. Y ahora, Dios, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando durante la semana. Estamos trabajando con la serie La Familia de Dios. Y hoy tenemos que completar el tema, la ternura de Dios. ¿Se acuerdan del tema la ternura de Dios? Es la segunda parte. Decíamos en el tema anterior que Dios se tomó molestias especiales para crear a Adán y Eva. Leíamos en la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios descendió y tomó polvo de la tierra para formar a Adán. Decíamos también que el verbo formar tiene una significación interesante. Dios no solamente lo creó, sino que lo hizo como el alfarero hace una pieza de barro. Tomó el polvo y le dio forma. Decíamos también, en el Salmo 139, versículo 16, que Dios diseñó al ser humano en un libro y luego hizo todas las partes del diseño. Añadíamos que el interés de Dios era mostrar al ser humano el amor que Él tiene por los seres humanos. Para hacer las cosas usó su palabra, pero para hacer al ser humano utilizó sus manos y luego de haber hecho a Adán, le sopló aliento de vida en la nariz. Cuando Adán se dio cuenta que estaba solo, entonces tomó una costilla de Adán y creó a Eva. Y yo le pregunto, ¿mostró Dios interés por los seres humanos? A ver, ¿sí o no? El trato de Dios desde el principio con los seres humanos no fue un asunto de ustedes allá y yo aquí, no. El trato de Dios fue un asunto preferencial, personal, íntimo, relacional, de manera que Dios enseñó al hombre y a la mujer que al hacerlo a su imagen y semejanza, que al crearlo como hijos e hijas, que al ponerle su gloria a ellos, quería tener una relación con ellos más íntima. Dios, Jehová Elohim, el Padre, bajó y se relacionó en forma íntima con los seres humanos. Y yo le pregunto, ¿es hermoso eso o no es hermoso? Cuando nosotros conocemos un Dios personal, que se interesa en nosotros, que se empeña por nosotros, que nos busca a nosotros, que a pesar de nuestros errores no nos abandona, entonces nuestra vida comienza una nueva experiencia. Cuando los seres humanos se sienten amados, cuando los seres humanos se sienten aceptados,
Cuando los seres humanos se sienten recibidos y apoyados, se produce en el ser humano una sensación de gozo, una sensación de alegría, una sensación de paz, y esa emoción produce una cantidad distinta de hormonas que ayudan a la salud y al crecimiento y desarrollo del ser humano. Una de esas hormonas se llama endorfina. ¿Cómo se llama? Endorfina. Se le llama la hormona de la felicidad. Mientras más endorfina usted produce, menos se enferma y más se desarrolla su vida. Dios quiere dejar claro que le ama tanto a usted como usted jamás se lo puede imaginar. Y lo ha demostrado a través de la historia. Desde el mismo comienzo, Dios se tomó cuidados especiales para hacer al ser humano. No solo a Adán, pero también ¿a quién? A Eva. Y ayer hablamos acerca de eso. Y bueno, hoy necesitamos completar la segunda parte, y es que no solamente Yahvé Elohim o Jehová Elohim, sino que también Ruach Elohim, el Espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, tomó cuidados especiales con los seres humanos. Decíamos en el tema anterior, en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 6, que los seres humanos somos una casa espiritual. Y el apóstol Pablo nos decía, en 1 Corintios 3:16, que nosotros somos, y el versículo 17, templo de Dios. ¿Qué cosa somos? Cuando venimos a la iglesia, miramos el edificio como un lugar santo. Y si está apartado o dedicado a Dios, bendito sea el Señor. Pero lo que santifica el edificio es usted cuando viene lleno del Espíritu Santo. Es usted el templo del Espíritu de Dios. Fue a usted que Dios creó para que sea templo del Espíritu de Dios. El capítulo número 6, versículo 19, dice y certifica que somos templo para la morada del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora, note que no solamente Dios nos creó con sus manos, sopló aliento de vida en nosotros, sino que ahora el Espíritu de Dios quiere vivir, ¿dónde? En nosotros. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? O sea, no solamente con nosotros, sino que quiere vivir en nosotros. Y terminamos ayer, el último versículo que leímos fue San Juan capítulo 14, versículo 17, y ahí comenzamos. ¿Le parece bien? Vamos a San Juan capítulo 14, versículo 17. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Recuerde que estamos trabajando con la serie La familia de Dios. Y recuerde que el título del tema de hoy es La ternura de Dios, la segunda parte. ¿Cómo se llama el título de hoy? ¿Es tierno o no es tierno amasar, crear con las manos y hacer una criatura y soplarle aliento de vida? ¿Eso es tierno o no es tierno? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted ama a sus hijos, usted lo acaricia, lo carga, lo besa, ¿sí o no? ¿Y no se llama eso ternura? A ver, ¿sí o no? ¿Le gusta la ternura a usted? Pues claro, cuando yo salgo de viaje y llego a mi casa, ay mamá, lo primero que me da mi esposo es un abrazo. Y lo segundo que me pregunta es siempre, ¿tú tienes hambre? Y yo siempre digo que sí. Porque ella es feliz que yo tenga hambre, porque siempre hace algo especial para cuando yo llegue. Y cuando llegamos al aeropuerto, nada más me dice, llámame desde que llegue al aeropuerto. Yo desde que el avión aterriza y ya uno puede usar el teléfono, la llamo, mi negra, sí, ya aterrizamos. Muy bien. Y cuando ya salimos, que tengo las maletas, mi negra, sí, ya tengo las maletas. Muy bien. Llámame 15 minutos antes de llegar a la casa. ¿A qué no me dicen para qué? Para que la comida esté calientita. Una cosa linda, mamá. Cuando llegamos a la casa, ¿cómo está la comida? Calientita. Y cuando pone la comida, le dicen, no le hablen, déjenlo tranquilo, que coma tranquilo, no le hablen, porque me fascina comer sin hablar. Pruebe un día comer sin hablar y usted verá qué sabrosa sabe la comida. Y entonces los muchachos están ahí, bueno, está bien, espérate. Y cuando ya termino de comer, papi, y entonces comenzamos a hablar. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? La familia de Dios. Dios quiere que tu familia sea la familia de Dios. Noé tuvo una familia. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? ¿Y cuántas esposas tuvieron los hijos? Bueno, una para cada uno, ¿verdad? Entonces, en total, ¿cuánta era la familia de Noé? 8. ¿Y cuántos se salvaron? 8. ¿Era Noé y su familia la familia de Dios?
Sí. ¿Quiere Dios que tu familia hoy sea la familia de Dios? Sí. Pero si tú no lo conoces a Él, si no lo entiende a Él, si no sabe quién es Él, tú no lo puedes amar. Y lo que estamos haciendo justamente en esta semana es enseñándote y mostrándote quién es Dios. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? A ver, ¿sí o no? Lo que Dios hace, lo que ha hecho y lo que hará, ¿es una prueba de que nos ama o no es una prueba? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando usted lo aman primero, le demuestran amor primero, a usted se le hace fácil amar. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Pero cuando usted tiene que empezar a romper, así se pone difícil la cosa. San Juan capítulo 14, versículo 17. Comenzamos aquí, vamos rapidito. San Juan capítulo 14, versículo 17. Recuerde que estamos trabajando con la segunda parte de la ternura de Dios y ahora estamos trabajando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere vivir en nosotros. Nuestro cuerpo fue creado, fue diseñado, fue hecho para morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser divino. El Espíritu Santo ya vimos en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 26 en adelante, y Ezequiel capítulo 8, versículo 2 y 3, el Espíritu Santo tiene su trono. El Espíritu Santo tiene el nombre Elohim. Y vamos a ver hoy algunos versículos donde se presenta el Espíritu Santo como parte del equipo creador. El Espíritu Santo estuvo presente cuando se creó todo y cuando crearon a los seres humanos. Y hay un par de versículos hermosos que necesitamos leer para notar que el asunto del hombre, el asunto de la humanidad, de Adán y Eva, de usted y yo, somos tan especiales para Dios. Tenemos tanto sentido para Dios. Somos tan amados y amadas de Dios que Él determinó darse a conocer a todo el universo a través de usted y a través de mí. Y cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, Dios no dio un paso atrás, sino que dio un paso adelante. La paga del pecado es la muerte, pues yo pago. Tienes que pagar con tu vida, pues pago con mi vida. Tiene que hacerte hombre, me hago hombre. Tiene que derramar tu vida en la cruz, la derramo. Tiene que derramar hasta la última gota de sangre, la derramo. ¿No le partieron el corazón a Jesús? A ver, ¿le partieron el corazón o no le partieron el corazón? ¿Sí o no? ¿Y qué brotó de ese costado que fue traspasado con una lanza? Sangre y agua. Le vaciaron el corazón. ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? A usted. Cristo murió por usted. Cuando pensamos con una mentalidad de colmena, no entendemos el amor de Dios. Dios le amó a usted. Cristo murió por usted. ¿No le parece más interesante? A ver, sí o no. Si uno solo de nosotros hubiera pecado, ¿hubiera muerto Cristo por usted? Sí. ¿Se hubiera derramado el cielo por usted? Sí, Señor. De esa manera nos ama Dios. Cuando entendemos el amor de Dios, cuando comprendemos el amor de Dios, cuando visualizamos el amor de Dios y lo integramos a nuestra vida cobra sentido y razón de ser. Y comprendemos que Dios lo ha dejado y lo ha dado todo por amor a usted. Decíamos en Romanos 8:32 que dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Le ama a Dios? ¿Le ama o no le ama? Nadie le ama a usted más que Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Por eso no deberíamos amar a nadie primero que a Dios. Primero Dios y después todos los demás. Porque es Dios que nos capacita para amar a los demás. ¿Sí o no? Si usted no tiene el amor de Dios, si usted no conoce a Dios, perdone, ni se ama a usted mismo, ni ama a los que le aman, ni ama a los que no le aman. Porque es Dios que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. No podemos producir amor, lo produce Dios en nosotros. No podemos ser buenos, nos cambia el poder del Espíritu Santo. No podemos ser transformados por nuestra fuerza, nos transforma el Espíritu de Dios. Pero necesitamos conocer a Dios para poder amarle. Usted no puede amar a quien no conoce. Y si usted ama a quien no conoce, no se llama amor, se llama infatuación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y toda infatuación termina en fracaso. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso tantos divorcios, por eso tantos matrimonios acabados. Pero cuando se conoce a Dios, cuando se conoce la palabra de Dios, cuando uno se entrega a Él,
Cuando el Espíritu toma el control de tu vida, cambia tu vida y tu ser, cambia la persona que está a tu lado, y entonces el matrimonio se convierte en una familia de Dios. ¿Es lindo esto o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Capítulo 14, versículo 17 de San Juan. Vamos rapidito, que aquí el tiempo corre muy a prisa, y cuando uno se está encariñando ya el tiempo se terminó. ¿Qué dice el versículo 17? Dice la Biblia, el Espíritu de verdad, ¿cómo dice ahora? Al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Dice, porque no le ve ni le conoce. ¿Y qué dice ahora Jesús? Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque mora con vosotros. ¿Y qué dice Cristo? Y estará en vosotros. Yo pregunto, ¿el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cambió a Pedro? ¿Cambió a Juan? ¿Cambió a Santiago? ¿Cambió a los apóstoles? ¿Los cambió o no los cambió? A la gente le gusta mucho el chisme y déjeme hacer una breve historia. Habían dos personas en el grupo de Cristo Jesús que le llamaban hijos del trueno, Boanerges. Ese título no es bueno. Si usted analiza mucho el significado de la palabra Boanerges, hijos del trueno, usted se asusta y se espanta. Juan y Santiago, cuando a Cristo no lo aceptaron en Samaria, ¿qué le dijeron a Jesús? Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y lo queme a todo? Como hizo Elías y como hizo fulano. Momento, le dice Jesús, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Eran belicosos o no eran belicosos? A ver si o no. Imagínense quemar una ciudad porque no aceptaron a Jesús. Y Cristo le dice, no, ustedes son Boanerges, ustedes son hijos del trueno. ¿Le digo lo que significa? ¿Se van a ofender? No, yo quiero que se ofendan, pues si no se ofenden no hay reacción, pero que quiero que se molesten. Le llamo hijos del diablo. ¿Han oído hablar de una película que se llama Thor? ¿Sí o no? Pues Thor era un demonio nórdico del norte de Europa. Allá arriba con los vikingos, que supuestamente tenía un mazo, una mandarria, y todo lo destruía. Así que Cristo le dice, usted tiene un espíritu medio atravesado, tengan cuidado. Ahora, cuando el Espíritu descendió, ¿cambió a Santiago y a Juan? ¿Los cambió o no los cambió? Santiago fue tan cambiado que Herodes lo mató y lo atravesó con una espada. Y Juan fue tan cambiado, qué cosa linda, pero tan cambiado, que le llamaron luego maestro de santidad. Fue el último de los apóstoles que murió y se dedicó y consagró a Dios y a servir a la iglesia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? ¿Hay que darle una cambiadita a usted y a mí también? A ver, honestamente, sinceramente, ¿cuántos sabemos que Dios tiene que cambiarnos? Levante su mano derecha. Ahora me siento en familia, ahora me siento bien. Sí, pues yo no sé si esta gente tiene el ala escondida y son angelitos y entonces son ángeles bajados del cielo y aquí el único pichón raro soy yo, pero ya veo que todos somos del mismo equipo, ¿no? Mire qué cosa linda. Vamos entonces ahora a conocer un poco más del Espíritu Santo. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, mire lo que dice la Biblia. Vamos rapidito. Estamos con el Espíritu Santo, pero nos falta trabajar con el Señor Jesús. Recuerde, estamos hablando de qué cosa, la ternura. La ternura de Dios. Job capítulo 33, versículo número 4. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 4? Job 33, 4. ¿Cómo dice? El Espíritu de Dios, ¿qué cosa dice? Me hizo. ¿Y qué dice ahora? Y el Ruaj del Omnipotente, ¿qué cosa me dio? Me dio vida. Mi pregunta, ¿y se está involucrado el Espíritu Santo en la creación del ser humano? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene el Espíritu Santo que ver con el ser humano? Sí. De manera que hay una relación estrecha e íntima entre el Espíritu Santo y el ser humano. Cuando una persona, le dijeron a Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 37-38, le dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa dice? El don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiere el Espíritu Santo morar en nosotros? Sí. ¿Fuimos creados, diseñados y preparados para que el Espíritu more en nosotros? Sí. Ahora la pregunta es, ¿y cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, quién se mete a vivir en nosotros?
Ay, mamá. ¿Quieren la respuesta? Dejamos eso así y seguimos trabajando. ¿Quieren la respuesta? ¿No le va a gustar? ¿Seguro que la quieren? Cuando el espíritu no está en un ser humano, ¿quién se mete? Bueno, espérese, vamos a dejar que lo diga el Señor Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo número 12. Vamos rapiditos. A Mateo, capítulo 12. Recuerde que es su curiosidad que me lleva a responder esta pregunta. Y usted lo hizo. Usted dijo que quién, así que aquí le va. San Mateo, capítulo 12, versículo número 43. ¿Qué dice el versículo 43? Dice Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Y qué dice? ¿Dónde estaba el espíritu inmundo? En el hombre. ¿Dónde moran los espíritus inmundos? En los hombres y las mujeres que no están llenos del Espíritu Santo. Y aquí tengo que hacer una pregunta directa. ¿Le gustaría hoy que el Espíritu Santo venga a morar en usted para que ningún espíritu raro tenga que ver con la vida? ¿Cuántos sinceramente quieren que el Espíritu Santo mora en usted? Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver con nuestra creación. Salmos capítulo 33, versículo número 6. Vamos rapidito. Salmos 33, versículo número 6. La Biblia es la evidencia de Dios y la prueba de Dios de lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros y en nosotros. Es de vida o muerte entender la palabra de Dios para comprender el empeño que Dios ha mostrado por nosotros. ¿Qué dice Salmo capítulo 33, versículo 6? ¿Cómo dice el versículo 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo el ejército de ellos, ¿por qué cosa dice? Por el ruaj de su boca. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo como el Padre es un poder creador? ¿Es una persona creadora? ¿Estuvo presente el Espíritu Santo en la creación? ¿Sí o no? Pues sí, entonces podemos creer y entender que tanto el Padre como el Espíritu Santo están interesados en usted e interesados en mí. Cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando el hombre y la mujer se alejaron, Dios vino a buscar a Adán y Eva. Lo interesante es que el Señor Jesús, cuando viene a la tierra, le dice a los seres humanos que no están abandonados. Le dice no solamente que el Espíritu vendrá para morar con ellos y vivirá en ellos, sino que le dice también, en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 8, dice el Señor Jesús: y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? La palabra, el verbo convencer, en griego, elenco, significa dejar convicto. ¿Qué significa? Es que usted va al tribunal y las pruebas que presentan en contra suya son contundentes, son irrefutables. La evidencia está clara. Usted es un pecador. Usted solo tiene que estar con la boca calladita. Ahora, ¿cuál es el argumento del Espíritu Santo? ¿Cuál es la prueba del Espíritu Santo para convencerle a usted de pecado, para dejarlo convicto? Escuche, por favor. La prueba del Espíritu Santo para convencer a un pecador es otro pecador arrepentido. ¿Entendieron? ¿Entendieron? El testimonio de la vida suya cambiada y transformada, la vida suya arrepentida, la vida suya regenerada, la vida suya cambiada, el poder del Espíritu que lo cambió a usted es la prueba que Dios tiene y el Espíritu Santo para convencer a otro pecador. Y ustedes dirán, bueno, señor predicador, hagámonos de cuenta que estamos en un tribunal, demuéstreme y deme una prueba. Con mucho gusto. ¿Están listos? ¿Están listos para la prueba? ¿Están listos para la prueba, sí o no? Convencer significa dejar convicto. Convencer significa las pruebas que demuestran que usted está mal, que usted está equivocado. Convencer significa que ante el tribunal, el juez, ante el fiscal, ante el jurado, ante toda la persona en el tribunal, aquí está la prueba del Espíritu Santo. ¿Cómo convence el Espíritu Santo? ¿Han oído un nombre en la Biblia a un hombre que se llamó Noé? ¿Seguro que lo han oído? A ver, ¿lo han oído o no lo han oído? ¿Recuerdan un asunto que se llama diluviano, antediluviano? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le pasó a los antediluvianos? Murieron, ¿lo arreglaron o no lo arreglaron?
¿Vino un diluvio y arrasó con todo o no arrasó con todo? Ahora, mire lo que dice la Biblia. Vamos rapidito, que veo que están muy interesados y parece que le está picando la cosa. Si le está picando hay que aprovecharse. Capítulo número 6. ¿Cómo eran los antediluvianos? Capítulo 6, versículo 5, Génesis. ¿Qué dice el versículo 5? Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo eran los antediluvianos? ¿Qué dice el versículo 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿cómo? De continuo solamente al mal. Mi pregunta, ¿eran malos o no eran malos? ¿Llegaron al colmo de la maldad o no llegaron al colmo de la maldad? Versículo número 3. ¿Qué dice el verso 3? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Quién estaba trabajando con los seres humanos a través de Noé? Dice el Espíritu no contenderá con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Quién estaba inspirando a Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba guiando a Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba hablando a través de Noé? El Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el argumento del Espíritu Santo? ¿Cuál era la prueba del Espíritu Santo? ¿Quién era la prueba del Espíritu Santo? Bien, ¿condenaron a los antediluvianos? ¿Quién los condenó? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y aquí tiene usted la prueba que necesitamos para entender que Dios quiere cambiarle la vida a usted y transformarla con el Espíritu Santo para que su testimonio inspire a la gente a entregarse a Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que dice la Biblia ahora, que no se veían, con temor preparó, ¿qué preparó él? En que su casa se salvase. ¿Y qué dice ahora? Y por esa fe, ¿qué cosa hizo Noé? Condenó al mundo. ¿Y qué dice ahora? Y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. ¿No dijo el Señor Jesús que sería como en los días de Noé? A ver si o no. El ejemplo de Noé, el ejemplo de su esposa, el ejemplo de sus hijos y las esposas de sus hijos condenó a los antediluvianos. Y hoy en día Dios quiere que el ejemplo tuyo, el de tu esposa, el de tus hijos, salve a la gente inspirándoles a entregarse a Cristo Jesús. No son palabras. Mateo 24, 14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio por testimonio. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las evidencias a favor de Cristo. Presentar las pruebas a favor de Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Qué es lo que predican? ¿Mis palabras o mi vida? En mi vida. Si usted predica un evangelio y vive otra cosa, ¿qué dice la gente? Este hipócrita. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿sí o no? Si usted dice una cosa y vive otra, perdóneme, usted es un ridículo. La gente no se deja relajar tan fácil. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el argumento del Espíritu Santo? ¿Cuál es la prueba del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Usted. Por eso necesitamos conocer a Dios. Por eso necesitamos venir a Dios. Solo Él nos puede lavar y limpiar de pecado. Solo Él nos puede cambiar. Solo Él puede transformar nuestra naturaleza. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cuando lo conocemos, mire, si usted conoce a Dios, usted tiene que amarlo. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Sí. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Para no amarlo, entonces usted necesita no conocerlo. Pero si usted lo conoce, es que mientras usted más lo conoce, más lo ama. Hace 37 años, hace 37 años, 4 meses y 17 días que me relaciono con Él. Y cada día lo amo más. No he encontrado nada, ninguna razón para no amarlo, sino que mi mente se aturde de ver cómo nos ama cuando aún no lo amamos. Ahora, déjeme hacerle una pregunta.
Qué barbaridad, el tiempo aquí no se para. Párese ahí para yo poder gozar un poco más. Oiga, ¿usted daría la vida por una gente que no quiera saber de usted? A ver, ¿daría usted la vida por alguien que no lo ama? ¿Sacrificaría usted lo mejor que usted tiene por alguien que no le importa, que a usted no le importa? ¿Verdad que tendemos a amar a quienes nos aman? ¿Y tratamos bien a quienes nos tratan bien? ¿Sí o no? Y yo agradezco a Dios porque Dios toca la vida y los corazones de la gente y hace que personas, aún sin conocerte, te traten bien porque ellos perciben que Dios te envió, Dios te trajo. Y doy gloria y gracia a Dios porque aquí en la sala hay personas así, que Dios mismo le habló para decir, esto tiene que apoyarlo, porque esto es mío. Y alabado sea el nombre de Dios. Que los seres humanos todavía perciben la voluntad de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? En el libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 6, el versículo 8 y el versículo 10 presentan 4 perfiles de los seres humanos. Y los 4 perfiles de los seres humanos, dice Pablo, que a pesar de esas cosas, Dios les amó de tal suerte que le entregó y le dejó la vida de Cristo. Cristo murió por esas personas que no amaban a Dios. En el versículo 6 dice que cuando éramos débiles e impíos, débiles significa que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Cuando éramos así, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, no nos importaba la salvación, no nos importaba Dios, Cristo murió por nosotros. En el versículo 8 dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el colmo está en el versículo 10, cuando dice que aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Eso es amor o no es amor? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio, demostrándonos cuánto nos ama Dios. Y cambiándonos y transformándonos y haciendo de nuestra vida una inspiración para que otros al vernos se inspiren y se motiven a entregarse a Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? La ternura de Dios, de lo que Dios es capaz por amor a nosotros. Lo que Dios quiere hacer por amor a nosotros. Cuando Jesús resucitó, mire lo que dice San Juan, capítulo 20, versículo 22. Cuando Jesús resucitó, inmediatamente resucitó y se presentó con los discípulos. Su primer empeño fue darle la bendición del Espíritu Santo. ¿Qué dice San Juan, capítulo 20, versículo 22? ¿Cómo dice? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid ¿a quién? Recibid al Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 22, terminemos aquí con el Espíritu Santo, porque necesitamos entrar a la parte final hermosa que también nos habla de la ternura de Jesús. Efesios, capítulo 2, versículo 22, ¿qué dice el versículo 22? En quien vosotros también, ¿qué cosa? Sois juntamente edificados, ¿para qué dice ahora? Para morada de Dios, ¿en quién dice? En el Espíritu. Mi pregunta para ti, ¿te gustaría que el Santo Espíritu te convierta en morada de Dios en el Espíritu? A ver, ¿sí o no? Cuando el Espíritu Santo mora en ti, tu mente se desarrolla, tu mente se despierta. Tu vida se transforma porque el Espíritu te transforma de gloria en gloria. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, la parte espiritual se desarrolla. Recuerda, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, los versículos 7 y 8 dicen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando decidimos que el Espíritu mora en nosotros, cuando aceptamos que el Espíritu mora en nuestra vida, cuando decidimos irnos por la parte espiritual como Dios quiere, entonces nuestra vida brota. ¿Saben lo que es un manantial? ¿Saben lo que es un manantial? ¿Han visto un manantial alguna vez? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Han visto que el agua es clara, que el agua es dulce, que el agua es fresca, sí o no?
entonces tu vida se convierte en un manantial de donde brota el agua de la vida. Y esa agua de la vida es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en el capítulo 4 de San Juan, cuando Cristo habla con la mujer samaritana y le dice, si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías y él te daría un agua y jamás tú tendrías sed? Y ella le dice, dame de esa agua. Y Cristo le dice, ve, busca a tu esposo. No, yo no tengo esposo. Claro que tú no tienes esposo. Si has tenido 5 y el que ahora tiene tampoco es tuyo, eso ha dicho con verdad, mujer. Oye, me parece que tú eres profeta. Y comenzó a cambiarle la conversación. Finalmente, ¿aceptó la mujer el mensaje de Cristo? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? ¿Se llenó del agua de vida que es el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el agua de vida es el Espíritu Santo? En el libro de San Juan, en el capítulo 7, los versículos 37 al 39 dejan bien claro que el agua de vida es el Espíritu de Dios. Cuando usted recibe el agua de vida, cuando se llena del agua de vida, usted se llena de la presencia y la persona del Espíritu Santo. Su vida cambia, su vida es transformada. Su vida se convierte entonces en un manantial de agua de vida que sacia la sed de aquellos que no conocen a Dios. Cuando la persona se relaciona con usted, cuando la persona le escucha, se nota, entiende, percibe, comprende, aprende y trasciende a una experiencia que va más allá del simple hecho de un conocimiento. Es una experiencia transformadora, una experiencia que llena todo, una experiencia que hace que en la vida de ellos el poder del Espíritu Santo se haga efectivo y eficaz. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Veamos este punto. A mí me apasiona el asunto del Espíritu Santo. En la página La Voz del Consolador, lavozdelconsolador.org, hay una serie que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Le invito a oír esa serie. Solo en esa serie grabamos 134 sermones. Hablamos del Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia entera. Luego, si usted quiere más, hay una serie larga, hermosísima, que se llama Transformados por su Espíritu. Hay como 80 sermones. Yo no le estoy vendiendo nada, Usted puede ir a la página, copiar todos los sermones que quiera, sacarle copia y darle a la gente. Usted lo que no puede vender. Pero copiar y oír lo puede hacer. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Yo pregunto, ¿es la palabra de Dios? A ver si o no. Necesitamos conocer más el Espíritu de Dios. Necesitamos aprender más del Espíritu de Dios. ¿A quién dejó Cristo encargado de la iglesia cuando se fue? El Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. ¿Quién es el agua de vida? Dice el Señor Jesús. Dice San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Y qué dice? Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué cosa? Venga, ¿a dónde? A mí, ¿y qué cosa? Y beba. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, ¿qué cosa? De su interior correrán, ¿qué correrán? Ríos de agua viva. ¿Y qué dice ahora Juan? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué cosa? Glorificado. Prometió Cristo, conforme a la Escritura, que el que creyera en Él recibía el Espíritu Santo y brotaría como agua de vida a esa persona, como un manantial. ¿Lo prometió o no lo prometió? ¿Sí o no? Cuando usted es esa persona llena del agua de vida, no importa cuál haya sido el pasado de su vida. ¿Era buena gente la samaritana? No. ¿Era una pecadora? Sí. ¿Estaba bregando con hombres ajenos? Sí. ¿Estaba viviendo una vida peligrosa? Sí. ¿Se encontró con Jesús? Sí. ¿Aceptó a Jesús? Sí. ¿Le creyó a Jesús? Sí. Y dejó el cántaro al lado del pozo y salió corriendo para Samaria. Yo le hago una pregunta. ¿La conocían en Samaria? A ver si o no. Imagínese usted. Llegó a Samaria, pero ahora no llegó la que salió de Samaria. Ahora llegó una mujer perdonada, lavada, limpiada y aceptada por Jesús y llena del agua de vida que es el Espíritu Santo. ¿Le predicó a los hombres en Samaria? ¿Le creyeron o no le creyeron?
¿La siguieron o no la siguieron? ¿Vinieron al pozo o no vinieron al pozo? ¿Escucharon o no escucharon a Jesús? ¿Le creyeron o no le creyeron a Jesús? Se quedó Jesús 2 días en Samaria por la predicación de la samaritana. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios y bendita sea la samaritana. No me diga que eres pecador, que caíste bajo. No. No importa dónde hayas caído, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No importa cuán lejos te haya ido, el Señor Jesús te atrae y te trae con amor. No importa cuál sea tu condición, Cristo te lava con su sangre y te viste con su manto de justicia. No importa cuál sea la circunstancia de tu vida, Cristo tiene poder para cambiarte. ¿Sí o no? Y cuando le creemos a Él, y cuando aceptamos lo que Él ha ofrecido, y cuando el Espíritu mora en nosotros, a nadie le importa el pasado, le importa de aquí en adelante. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Pablo, ¿qué hacía Pablo con la iglesia cristiana? Los perseguía y los mataba. Hasta que Cristo se encontró y le tumbó del caballo y le dijo, ven acá, ¿qué te pasa a ti conmigo? Y dice, bueno, no, ¿qué pasó? Tú me estás persiguiendo a mí, ¿qué te pasa? ¿Y quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te meterte conmigo. No, mira a ver si te pones en tu lugar si no quieres que yo te arregle. Esa es la versión Andrés habla hoy. Estoy traduciendo lo que la Biblia dice en un lenguaje más conocido, ¿no? ¿Se asustó Pablo o no se asustó? A mí me gusta después, bueno, a ustedes le hablé la palabra chisme, a mí me gusta después la teología de Pablo. Mire qué cosa linda. Primera de Timoteo, vamos rapidito. De ninguna manera podemos entrarle a Jesús, vamos a tener que dejar a Jesús para mañana. Primera de Timoteo. Oiga, una pregunta, ¿está interesante esta cuestión de la Biblia o no está interesante? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está claro o no está claro? ¿Seguro? Primera de Timoteo capítulo 1. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Pablo dice, no, porque miren, es que yo no estaba claro. No estaba claro, ponte en tu lugar. ¿Qué dice versículo número 12? ¿Qué dice el versículo 12? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque, ¿qué dice Pablo? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahora hace su confesión. ¿Cuál es la confesión? Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo. ¿Qué más? Perseguidor e injuriador. ¿Y qué más dice? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Verdad que la mayoría de la gente peca, hace su poca vergüenza porque no conoce a Dios? Seamos sinceros, ¿sí o no? Si conocieran a Dios, no lo hicieran. Por eso el trabajo de nosotros los cristianos es darle a conocer a Dios. No con conceptos, con argumentos, con teorías. No. Con una vida santa de la que brote el Espíritu de Dios. Oiga, déjeme terminar con una pregunta. ¿Les gustaría ser esa persona de la que brote el agua de vida que es el Espíritu de Dios, que sacie la sed de la gente? ¿Les gustaría eso o no les gustaría? En mi vida he vivido muchas experiencias increíbles. Y algunas experiencias tan increíbles que me han dejado sin poder decir media palabra. Me he quedado mudo porque la verdad no he sabido qué decir. Y es que cuando el Espíritu toca una vida, un corazón, la cambia y la transforma. No importa quién sea, no importa la condición que esté. Dios ama a sus criaturas. Dios ama a sus hijos. Y mientras más bajo han caído, los ama más. ¿Es así o no es así? Una persona me preguntaba, tengo 37 años ganándome la vida matando gente. Mi trabajo es asesino. Y me miraba con los ojos rojizos, enojado porque había creído en Dios y en la palabra, molesto porque había venido a la campaña, incómodo porque quería creer. Y siempre algo le decía, tú no tienes perdón de Dios, ya tú llegaste muy lejos, a ti te espera el diablo y el infierno, a ti te espera el demonio. Y él había creído, pero de curioso, cosa linda, mamá, ay, me gusta la curiosidad, que vengan los curiosos a escuchar la palabra. De curioso vino a la conferencia, porque tenía una novia y bueno, había una poca vergüenza por ahí, la novia se había bautizado ya, y bueno, es un chisme que yo no lo voy a contar. La cuestión es que el tipo vino a la conferencia, vino.
Y él me decía así, los ojos rojizos, era como enojado por creer, molesto por haber bajado la guardia. Y él me decía, y me comenzó a contar historias de gente como la mataba, 37 años matando gente, y todos los desastres que hacía. Y al final me preguntó, dígame, así como desafiante, ¿usted cree que yo tengo perdón de Dios? ¿Usted cree que a mí Dios me puede perdonar? Me gustó porque cuando él hizo la pregunta se puso en pie, estamos sentados, se puso en pie como para ser más enfático. Yo también me puse en pie para ser más enfático. Él era chiquito y yo era un poquito más grande. Así que me le acerqué para que tuviera que mirar para arriba y yo lo miré para abajo. Le dije, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Amén. Y es todo. Hizo así, puso la cara fea como para querer llorar. Y entonces lo agarré por un hombro y le apreté el hombro. Pues la gente necesita apoyo moral, ¿o no necesita apoyo moral? Y empezó a llorar. Y creyó que la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Amén. Qué cosa linda el día que lo estábamos bautizando. Perdonen, pero esto tengo que decirlo también porque es parte de la historia. Parece que se les fue la mano al del bautisterio y lo llenó demasiado. Y entonces chiquito, el señor era muy chiquito y el bautisterio estaba muy lleno, así que si lo bajaba, se metía abajo y se podía ahogar. Tenía que, para orar tuve que mantenerlo aquí arriba y orar. Cosa linda, mamá. Qué cosa linda. Después que terminé la oración y lo metí abajo y lo subí, el chiquitín se me enganchó y lloró y lloró. ¿Perdona a Dios al pecador? Yo no sé hasta dónde tú llegaste, no sé cuánta maldad hiciste, no sé cuánta diablura practicaste. Una cosa yo sé, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y otra cosa yo sé, que el Espíritu Santo te transforma completamente. Y otra cosa sé, que si le dices sí, el Espíritu mora en ti y cambia tu vida. ¿Quieres decirle que sí? Ponte en pie conmigo entonces. Yo doy gloria a Dios por su palabra. Doy gloria a Dios por su Espíritu. Y doy gloria a Dios porque el Santo Espíritu está con nosotros en este lugar hoy. Es posible que tú estés siguiendo este programa a través de la radio, en cualquier lugar de la tierra. Querido, querida, quiero decirte hoy que Dios no miente. Y la prueba está en Cristo, el que murió en la cruz. En Cristo Dios mostró y demostró a la humanidad y al universo de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es posible que usted esté siguiendo este programa a través de la televisión, a través de la internet. Es muy probable que usted tenga muchas preguntas. Déjame decirte una cosa. La primera pregunta es, ¿qué hizo Dios por mí? La segunda pregunta, ¿qué hace Dios en mí? La tercera pregunta, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Y cuando miras la Biblia descubres, querido, querida, que Dios lo ha hecho todo. Pero está esperando que tú le creas y que vengas a Él para Él completar su obra en ti. Ahora, amigo, amiga, escucha mi petición con la que quiero terminar. Querido, querida, ¿te gustaría darle una oportunidad a Dios? ¿Te gustaría hoy comenzar esa linda experiencia con Él para que el mismo Dios venga a tu vida, te lave con la sangre preciosa de Jesús, te vista con su manto de justicia, te unja con el Espíritu Santo, te transforme con su gracia bendita y te sostenga con tu mano todopoderosa? Pastor, ¿pero cómo lo hace Dios? Oye, qué cosa linda. Déjame leer este versículo hermoso para que terminemos con esto. Oye, ¿cómo lo hace Dios? Me gusta la manera tierna como Dios explica en su palabra los detalles que Él hace en nuestra vida. Hay un libro que se llama Primera Tesalonicenses, en el capítulo número 5, los versículos 23 y 24. Pastor, ¿cómo lo hace Dios? Oye, qué cosa linda. ¿Cómo? Dios se compromete a hacer lo que tú no puedes hacer. Pero, mi negro, escucha, querida, escucha esto. Dios mismo lo hace. Capítulo 5, versículo 23, versículo 24. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué cosa dice?
os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Fiel es el que os llama. ¿Y qué dice? El cual también lo hará. Yo te pregunto, ¿quién se compromete a santificar tu espíritu, alma y cuerpo? ¿Quién se compromete a santificarte por completo? Dice que lo hace Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiere darle la oportunidad a Dios? Entonces ven conmigo aquí al frente, vamos a orar. Sal del montón y ven al frente, y al hacerlo tú estás diciendo, pues yo quiero que Dios me santifique por completo. Yo quiero que haga en mi vida lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Que rompa estas cadenas, estos malos hábitos, esta vida que me ahoga. Que Dios me haga una persona transparente. Que Dios cambie mi vida de manera que en mí se pueda ver a Cristo Jesús. Que yo sea un testimonio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, como a Noé, me use a mí para que la gente se arrepienta. Que si la gente no se arrepiente, por lo menos ya tiene su juicio en mí al ver a Cristo en una manera clara en mi vida. Que en mí haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que mi vida sea el testimonio que el mundo necesita para que se entreguen a Jesús. Atrévete a pasar al frente conmigo. Ven al frente conmigo. Si no cabes, sigue para adelante conmigo. Pasa más al frente conmigo. Vamos a pasar al frente diciéndole al universo, hoy quiero que el Señor haga su voluntad en mi vida. Hoy tomo la decisión de entregar todo en las manos del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Yo les pregunto, ¿se imaginan que este pequeño grupo presente sea lleno del Espíritu Santo? Mi pregunta, ¿se llenaría de luz toda la ciudad de Milano aquí en Italia? ¿Sí o no? ¿Cuántos discípulos escogió Jesús? 12. ¿Y qué hicieron esos 12? Bueno, hubo uno que se hizo diablo, pero los otros 11 revolucionaron el mundo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Y todavía hoy sigue el Evangelio creciendo y creciendo en toda la tierra. Imagínense, si hizo eso con 12, ¿qué no puede hacer con todo este grupo que hay aquí al frente? Amén. De corazón. ¿Usted le quiere entregar toda la vida al Señor? Amén. Y permitirle que haga lo que Él quiera con usted. Sí. Entonces, amigo o amiga que nos sigue en la radio, la televisión o la internet, ¿quiere usted hacer la misma decisión? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Y nosotros los que estamos aquí presentes, levantemos las manos, demostrando y denotando ante el universo que ratificamos nuestra decisión. Levantemos las manos y oremos a Dios. Querido Dios, no solamente nos colocamos en pie, no solamente pasamos al frente, pero también levantamos la mano ratificando nuestra decisión. Padre amado, no le prometemos nada, porque la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Usted dice en su palabra, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos cambie y nos transforme. Para que el Espíritu Santo nos convierta en personas nacidas de nuevo, para que el Espíritu Santo pueda crear en nosotros una persona que refleje a Jesús. Padre querido, queremos que en nosotros se cumpla lo que dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cámbienos, Dios, que su Espíritu more en nosotros y desde hoy nuestra vida sea cambiada y transformada. Que por nuestro testimonio la gente se entregue a usted. Que por nuestro testimonio la gente le crea a usted. Que por nuestro testimonio la gente se entregue a Jesús y en Cristo Jesús alcancen salvación y vida eterna. Amén. Dios querido, se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.